¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Ciudadana diputada Yolanda de la Torre Valdés, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados. Señor senador Guillermo Tamborrell Suárez, presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Senadores. Doctor Raúl Plasencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Doctor Eduardo Sojo Garzaldape, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Señor licenciado Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Señor licenciado Francisco Cisneros Rivero, secretario técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Ciudadana Mayra Cristal Vargas, representante de la Asamblea del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Estimados secretarios y colaboradores del Gobierno Federal, señores directores de instituciones del Gobierno Federal, muy apreciables integrantes del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, muy estimados integrantes de la comunidad de y para las personas con discapacidad, muy estimadas y muy estimados académicos, investigadores, servidores públicos en materia de salud, muy estimadas y muy estimados representantes de la sociedad civil, muy estimadas y muy estimados legisladores que hoy nos acompañan, distinguidos invitados especiales, amigas y amigos. Me da mucho gusto recibirles esta tarde hoy en Los Pinos, esta casa de todos los mexicanos, para instalar el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Hoy, y en cumplimiento de la ley aprobada por el Congreso de la Unión, Gobierno y sociedad sellamos una alianza para reivindicar los derechos, las libertades y la dignidad de las personas con discapacidad. Sin duda, esta fecha marca, así lo esperamos, así lo deseamos, una nueva etapa en nuestra misión colectiva de velar por los derechos, el bienestar y el progreso de las mexicanas y los mexicanos con discapacidad. Sé muy bien, amigas y amigos, que la sociedad tiene una gran deuda con ustedes. La tiene también el gobierno en todos sus niveles, el federal, los estatales y los municipales. La tienen también los poderes públicos, no solo el legislativo, el ejecutivo, el legislativo que ya ha cumplido en gran parte, y aquí reconozco la labor tanto de la diputada como la del senador, presidentes de estas comisiones aquí presentes. La tiene también seguramente el judicial, en la medida en que se requiere un enorme esfuerzo de adaptación y compenetración de estos temas. Todos conocemos, quizá no suficientemente, y esa es una gran labor de conciencia que debemos realizar entre todos, la dura realidad que enfrenta, la falta de atención especializada para rehabilitación, la falta de atención especializada para ser cada vez más independientes, la falta de oportunidades para estudiar y superarse, los grandes obstáculos para trabajar, para formar su propio hogar, los pocos o nulos espacios para participar y ser escuchados, el camino para lograr la plena incorporación a la sociedad y al desarrollo, que pasa, por supuesto, por la superación de todas estas limitaciones que he mencionado y que busca la ley que hoy queremos cumplir, acotar. Como presidente de México y como persona, me preocupa mucho esta situación. Entiendo la desesperación que sienten muchas mexicanas y mexicanos con discapacidad, desde cosas como la carencia de una rampa o la escasez de un transporte adecuado para llevarlos a donde quieren ir, esta falta de acceso, que fue el primer problema que conocí más de cerca hace ya muchos años, en el 88, con mis amigos de la Asociación Libre Acceso, y que me permitió acercarme a la causa de las personas con discapacidad entonces, pero no solo eso. También comprendo la desesperación que siente un niño ciego por no contar con los espacios adecuados y con la ayuda adecuada para practicar deporte, la angustia que embarga a una niña sorda por no poder comunicarse con sus amigos, con sus familiares
por ser objeto de discriminación por ese hecho, la preocupación que ahoga a una madre que sabe que su hijo necesitará ayuda una buena parte de su vida y quizá no siempre esté ahí para apoyarlo, la aflicción de una hija que sabe que su papá tiene disminuida su capacidad intelectual por cualquier cosa y tiene temor de que pueda perderse. Duele también el trato denigrante que reciben muchas personas, muchos jóvenes con discapacidad cuando piden un empleo. Y también me he dado cuenta a lo largo de estas discusiones y esta lucha que han emprendido, de que no se trata de un desafío ni marginal ni un asunto secundario, que son más de 5.700.000 mexicanas y mexicanos de carne y hueso que exigen respeto a sus derechos y más que concesiones graciosas, que reclaman oportunidades y no dádivas, que exigen igualdad y equidad y no altruismo o caridad, como muchas veces se ha equivocadamente entendido. Y creo firmemente que en la medida en que respondamos a estas justas peticiones, México se va a fortalecer. Que en la medida en que cumplamos con nuestro deber de mexicanos, con esta equidad, con esta igualdad, México va a ser un país más fuerte y más justo, pero sobre todo, y a mí me interesa como representante de un gobierno que se precia de ser un gobierno humanista, México va a ser un país más humano. Y por eso es una excelente noticia, primero, que se haya promulgado la ley hace unas semanas, y segundo, que hoy demos otro paso al quedar instalado este Consejo en el tiempo que la propia ley nos obliga. Un Consejo que, como ya se dijo aquí, está llamado a ofrecer soluciones de fondo a todos estos problemas. Así que por una parte cumplimos con uno de los mandatos centrales de la nueva Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que además es una legislación de avanzada, una legislación vanguardista, que reconoce plenamente los derechos humanos de estos mexicanos y que busca alejarse de enfoques paternalistas o asistencialistas. Además, es una ley que armoniza nuestro marco jurídico con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización de las Naciones Unidas en 2007, y de la que México ha sido uno de los principales promotores. Por cierto, el día en que promulgué la ley, hice referencia a este tema que había traído a la mesa, si mal no recuerdo, entre otras personas, el senador Tamborrell, de la reserva, o más bien la declaración interpretativa de México. Y honestamente los argumentos me parecen muy convincentes. Ha transcurrido ya casi un mes. A mí no me ha dicho nada la Secretaría de Relaciones Exteriores, tampoco me ha dicho la Secretaría de Gobernación, porque pregunté que si no había una objeción seria para remover esa declaración interpretativa, pues habría que removerla. Y como no han dicho nada, y yo espero que por lo menos le pongan atención a los discursos del presidente, pues le voy a dar instrucción a la Secretaría de Relaciones para que desde este momento inicie el procedimiento para retirar la reserva o la declaración interpretativa de la Convención de las Personas con Discapacidad. En fin, ya si de plano surge alguna cosa así severa, en fin, pues sea su riesgo, pero la verdad es que ya pasó el tiempo suficiente como para que me lo hubieran dicho. Seguramente no hay nada grave que impida retirar esa reserva. Además, lo que entiendo es que la Constitución ya establece criterios interpretativos pro homine, así que pues ahora sí que el que calla otorga y se quita. También quisiera destacar, amigas y amigos, que las recientes reformas sobre derechos humanos establecen claramente normas en esta materia que ayudarían a una interpretación concorde con la Constitución y con los tratados internacionales, proporcionando en todo momento a las personas la protección más amplia. Con ello, pues, se armoniza nuestro marco jurídico con la declaratoria interpretativa de esa Convención Internacional.
no con la declaratoria interpretativa, lo que buscó hacer la declaratoria interpretativa más bien. En fin, vamos a estar muy atentos a este tema y queremos seguir poniendo a México al frente a la vanguardia del tema de personas con discapacidad. Hoy, amigas y amigos, al instalar este consejo, lo estamos dotando también de 2 órganos establecidos en la ley, 2 órganos medulares. Uno es la Junta de Gobierno y otra es la Asamblea Consultiva. Celebro que la Junta esté integrada por representantes del Gobierno Federal, por la sociedad civil, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes serán los responsables de coordinar las acciones públicas en favor de las mexicanas y los mexicanos con discapacidad. Me empeñaré además de vigilar que a las sesiones de la Junta de Gobierno asistan los titulares y que no nos manden a los de siempre, como dicen, ¿no? Y por supuesto agradezco muchísimo al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos su presencia el día de hoy y la disposición que siempre ha mostrado, el interés por dar por cumplida la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad. También me alegra, amigas y amigos, que la Asamblea Consultiva esté integrada por representantes de las 32 entidades federativas, que haya organizaciones sociales, académicas, investigadores, todos que sé que nos van a asesorar, me incluyo, a quienes no sabemos bien del tema, y van a asesorar desde luego al Consejo en la conducción de la política social de este sector. Qué bueno que tenga una composición federalista, una composición plural. ¿Por qué razón? Porque se requiere la participación de todos los estados. En todos los problemas que tenemos, siempre hay un elemento federal que permite hacer más y de manera más cercana a los problemas que lo que se puede hacer centralmente. A veces ciertamente somos muy federalistas de norma los mexicanos, pero muy centralistas de cultura, ¿no? En el sentido de que todo buscamos que se resuelva centralmente. La verdad es que eso es imposible, se requiere un enorme esfuerzo federalizado para poder enfrentar este tema, y qué bueno que las entidades federativas estén representadas o representantes de las entidades federativas estén en la Asamblea Consultiva. No son menores los desafíos del Consejo y lo sabemos, va a costar trabajo y bueno, es entendible, se requieren hacer grandes cosas que, como decía algún anuncio hace muchos años, ¿no? Si fueran fáciles, pues cualquiera las haría, ¿no? Y yo creo que se requiere que se hagan esas grandes cosas con todo el trabajo y el sacrificio que implica el poder hacerlas y que explican además que no se hayan hecho hasta ahora. Hay que impulsar cambios de fondo, hay que impulsar soluciones duraderas, hay que romper inercias que condenan a las personas con discapacidad a una vida de marginación, de exclusión o de discriminación. Son cambios inaplazables que sí va a tomar tiempo, pero que requieren iniciarse cuanto antes, rápido y con una visión de futuro que es fundamental para que salgan bien. Ustedes, desde este Consejo, también tienen la oportunidad, señoras y señores integrantes, de diseñar la política pública más adecuada para responder a las demandas y los requerimientos de estas mexicanas y estos mexicanos ejemplares. Yo lo que les pido es que haya políticas públicas bien planteadas, bien definidas, que tengan los incentivos correctos para que se apliquen con la generalidad que una política pública buena debe observar y que se busque en todo lo posible que se trate de políticas públicas afirmativas, políticas públicas que forcen las circunstancias, que obliguen a los cambios, que establezcan, digamos, más presión de la habitual para que las cosas puedan darse, si no, será muy difícil remover pues una cadena de prejuicios, de preconcepciones, de barreras, más que físicas, pues culturales y a veces también de intereses y egoísmos. Es mucho, desde luego, lo que pueden hacer las autoridades, más que todos somos los que podemos hacer más,
pero también los líderes de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos, los expertos, todos, para poder diseñar, para poder ajustar, para poder fortalecer los programas para la atención de este gran sector de la población mexicana. En el gobierno federal queremos ser sensibles a todas las inquietudes que nos han formulado líderes de organizaciones de la sociedad civil. Tengan la certeza, amigas y amigos, que vamos a redoblar esfuerzos para hacer la parte que nos toca, para estar atentos a lo que ustedes nos digan, si es con un poquito de tiempo, mucho mejor, y que podamos verdaderamente ir construyendo acción tras acción que nos permita ir corrigiendo el rumbo que México debe corregir en su trato con personas con discapacidad. Por ejemplo, hay varias cosas que podemos hacer, que tenemos que ver la manera en que se puedan hacer, por lo pronto a nivel federal. Por ejemplo, vamos a garantizar el libre acceso a los edificios públicos federales. Y ojalá se puedan garantizar a todos los edificios públicos del país, pero por lo pronto yo aquí instruyo a los secretarios que están aquí presentes y a los ausentes también, a que le busquen y que garanticen que haya libre acceso a los edificios en donde ustedes, esperamos, suelen trabajar, ¿no? Bueno, trabajan. También, no sé si está por aquí el secretario, sí está el secretario de Comunicaciones y Transportes, el doctor Dionisio Pérez Jácome. Le quiero pedir, instruir, que vea que en los aeropuertos, por ejemplo, también se obliguen normas. Si los operamos nosotros, si los opera un concesionario, se obligue a que tengan pues las rampas, los accesos, los sanitarios adecuados para las personas con discapacidad, los puntos de vigilancia también que se adapten para el mismo propósito. También que se establezca una norma ahí en SCT para que las carreteras, vaya, pues hay muchas que ni siquiera tienen baños para cualquier persona, que tengan sanitarios adecuados, instalaciones adecuadas, para todos, especialmente para las personas con discapacidad también, que se obligue al operador, que se obligue al concesionario de una carretera. Si es el propio gobierno federal, con mayor razón lo debemos hacer. Si son los estados, también hay que ver la manera normativa de que se pueda impulsar con ese propósito. Otros temas que podemos hacer, tenemos muy claro que una de las demandas más sentidas es garantizar que las niñas y los niños con discapacidad tengan un trato no discriminatorio con respecto a otros niños. Eso es obvio, pero también me he dado cuenta, he sabido que tenemos, por ejemplo, en las propias dependencias federales regulaciones que derivan finalmente en tratos discriminatorios. Y por eso quiero instruirle al director general del ISSSTE, que está aquí presente, al licenciado Villalobos, que, pues a ver cómo le hace, pero que modifiquen el reglamento de las guarderías del ISSSTE para que también proporcionen este servicio a las mamás y a los papás que lo soliciten. En fin, vamos a hacer también esfuerzos con el deporte adaptado. Aquí está también Bernardo de la Garza, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio. Las instalaciones que tengamos, pues yo no sé si ya son muchas o pocas, pero las que tengamos en el gobierno federal, también hemos pasado muchas a delegaciones y por eso luego hay tantas quejas de albercas que no se usan, etcétera, pero es otro tema. Pero por pronto las que todavía tenemos, pues por lo menos cuenten con instalaciones para personas con discapacidad, por lo menos de acceso, y que vayamos viendo de qué manera podemos fomentar el deporte adaptado en las instalaciones deportivas federales. Ahí vamos. También vamos a buscar que la comunicación del gobierno, por lo pronto, la de la Presidencia de la República, cuente con las normas elementales. Yo no me había percatado de eso, pero efectivamente que por lo pronto los discursos del presidente, y también pues, los secretarios, pues también a fuerzas, ¿no? Pero cuenten con un lenguaje de señas mexicanas que hacen falta y que vayamos estableciendo roles de comunicación de la la comunicación gubernamental que cumpla con el lenguaje de señas mexicanas. También le pido al secretario de Gobernación que a través del órgano que creamos para crear televisión pública en México formal, ¿está el secretario de Gobernación por aquí?
acabo de ver hace ratito, ¿no? ¿Es integrante del Consejo él? Menos mal, porque si no, le digo. Pero lo acabo de ver hace ratito, Gabinete de Seguridad hace un momento, pero que de todos modos le instruyo que en la televisión pública que estamos tratando de impulsar en México, a través de canales concesionados, entidades públicas, se establezca por lo menos un noticiero que tenga también un lenguaje de señas y, de ser posible, de elementos de comunicación para personas con discapacidad. En fin, amigas y amigos, hay mucho que hacer. Desde luego, en materia de empleo, las políticas públicas que diseñamos, como alguien mencionaba hace un rato, pues también que busquen ese enfoque. Políticas públicas que tenemos para generar empleo. Por ejemplo, de las que recuerdo, el Sistema Nacional de Empleo, aquí está el secretario del Trabajo, Javier Lozano, que tanto en el portal de tuempleo.gov.mx, los programas de capacitación laboral, el Sistema Nacional de Empleo mismo, los programas de empleo temporal que tenemos, y aquí está el secretario de Desarrollo Social, también los desarrolla, los programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, los programas de compras gubernamentales, todas se les incorpore explícitamente algún elemento que coadyuve a la generación de empleo para personas con discapacidad en ello también. En fin, yo creo que hay muchas cosas que hacer, amigas y amigos. Lo que sí me doy cuenta es que una gran barrera que tenemos para actuar en reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad es una barrera cultural y casi yo diría también informativa. Muchos no sabemos de la dimensión de este problema, de los obstáculos que hay, de las carencias que hay. Ni siquiera tenemos una idea clara de la problemática que viven las personas con discapacidad, ni cuáles son las distintas discapacidades que enfrentamos. Por ejemplo, en esto de la declaración interpretativa de la ONU, por ejemplo, que quizá generó alguna problemática en litigios civiles, en divorcios, etcétera. Probablemente incluso casos específicos que hacen referencia a la legislación civil, no solo a discapacidad, sino ya a circunstancias personales que tienen implicaciones jurídicas. Quizás se aplicaba indiscriminadamente a todas las personas con discapacidad, incluso a quienes no tenían ninguna discapacidad intelectual en lo absoluto, y muchas cosas que derivan precisamente del desconocimiento que tenemos de esta problemática en particular. Y creo que lo que podemos hacer es que este Consejo se aboque, y ahí contará con todo el apoyo del Gobierno federal, para informar, para generar desde luego el apoyo social que se necesita, para vencer prejuicios, para corregir incluso, creo que esa es la palabra, los errores de percepción que muchas mexicanas y mexicanos tienen respecto de las personas con discapacidad, que llevan precisamente a toda una lógica de discriminación que se ha padecido en el país, y pienso en el mundo, no solo por años, sino por décadas, y la verdad es que por siglos. En fin, creo que para lograr todo esto, amigos, lo primero es superar la barrera cultural que hemos heredado, porque más que los obstáculos físicos a los que he hecho referencia, los obstáculos son de actitud de muchos. Así que hay que cambiar la mentalidad que tenemos para verdaderamente permitir el desarrollo y la integración de las personas con discapacidad, que es a final de cuentas el propósito de la ley y en consecuencia el propósito del Consejo que hoy se establece. Queridas amigas, queridos amigos, sin bienestar, sin progreso y sin inclusión de las personas con discapacidad, no hay estrictamente un valor democrático del cual podamos preciarnos. Mientras haya alguien que se le excluya en su voz o en sus decisiones y en sus oportunidades, no podemos hablar de democracia plena. Sin la inclusión de todas las personas con discapacidad, no hay un desarrollo integral del país del cual podamos jactarnos. La atención, pues, a las demandas de este sector de la población es un imperativo ético, es un imperativo social de nuestra generación. Esta es una causa que nos convoca y que nos compromete a todos. Así que yo invito pues también a todos, especialmente a las autoridades locales, a los integrantes del gobierno federal, a los maestros, es un tema educativo además muy importante que también hay que abordar,
a las organizaciones civiles, a los empresarios, a los sindicatos, a los medios de comunicación, a la ciudadanía, al Congreso, a los jueces, a transformar radicalmente y para bien y para siempre las condiciones que vive este sector de las personas con discapacidad y las personas cercanas a las personas con discapacidad. Creo que enfocarnos en un principio elemental que nunca debemos olvidar, que todo ser humano por su dignidad es igual a otro, partiendo de la premisa de la eminente dignidad de la persona humana, podremos construir no solo políticas públicas que promuevan inclusión de personas con discapacidad y no discriminación, sino realmente edificar aquí y ahora el México más humano que queremos para el siglo XX. Un México libre de discriminación, un México que nos enorgullezca de haberlo construido juntos, de que hagamos juntos también de la inclusión de los mexicanos, de todos, en particular de los mexicanos con discapacidad, una marca de identidad del país, una marca del México que queremos, que será, estoy seguro, un México justo, un México fuerte, un México más humano que todos anhelamos y que los mexicanos que vienen merecen. Pues muchísimas felicidades y mucho éxito en el Consejo.